Estimados colegas, soy el doctor Ramos, César Ramos, pertenezco al servicio de dermatología y mi área de interés es dermatología infecciosa. Entonces, lo que voy a empezar a hablar sobre dermatosis relacionados a post-desastres, no es la dermatosis aguda, sino la que vamos a ver después. Entonces, bueno, uno de los objetivos es que ustedes reconozcan esa dermatosis y estos problemas dermatológicos que van a verlo después. Una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, es estas lesiones que van a ser lineales. Por ejemplo, en esta foto vamos a ver estas lesiones lineales que van a estar acompañados o no a veces de ampollas o vesículas. Aparecen súbitamente dentro de las primeras 24 horas, el paciente se acuesta y aparece con estas lesiones. Son muy pruriginosas, pican, como le digo, y tienden a ser de un trayecto lineal. Esto se conoce como enfermedad de latigazo. Esto lo vimos en el fenómeno del niño del 98 y donde lo que se van a ver son lesiones vesículo-ampollosas de base roja, pero lineales. ¿Y cuál es la causa? Es un coleóptero, el Paderus ornaticornis, o también conocido como Paderus irritans. Son estos coleópteros lineales, oscuros, y donde en la base, en la parte final de su cuerpo, van a tener estas vesículas con paderina, y que lo que van a provocar es una lesión pues lineal irritante, ¿no? El paciente, como le digo, no tiene la lesión, no lo presenta inmediatamente hasta que luego de frotar este coleóptero en la piel va a desarrollar esta dermatitis de contacto irritativa. Son generalmente, como le digo, bien lineales, no lo tienen, se acuestan muchas veces y aparecen con la lesión. Son vesículas ampollas de base roja y que tienen mucho prurito. ¿Cuál es la complicación de esta dermatosis? Es que se sobreinfectan, ¿no? Van a tener infecciones sobreagregadas y eso van a generar pues piodermitis, celulitis o impétigos que van a tener pues un comportamiento de ser contagioso. Por eso es importante determinar esta lesión. Entonces es importante que medidas de prevención, por ejemplo, de estos coleópteros, es que no tengamos pues lámparas o luz, porque van a ir a buscar la luz. Entonces, importante reducir el número de lámparas, o si yo voy a colocar una lámpara, lo voy a rodear de mallas para que cuando este coleóptero esté cerca se caiga y no vaya a la piel, sea el soporte, la malla, lo que va a permitir que evite que esté en contacto con la piel. Donde hay pues detritus, basura, ahí van a estar, ¿no? Y donde va a haber temperaturas muy altas. Por eso es importante reconocer esta enfermedad, porque ya del inicio nos hicieron consultas de dermatosis lineales y no sabían qué es lo que tenía. En realidad es Paderus el que causa, y un fenómeno climático es lo que va a hacer pues que aparezca muchas veces, ¿no? Entonces es fácil que lo reconozcamos. Ya hemos tenido consultas por vía telefónica, por WhatsApp, donde hemos tenido estas lesiones, ¿no? Lineales, vesículo ampollosas y que tienen mucho picazón. Bueno, otra de las enfermedades que podemos encontrar son estas lesiones ulceradas, de bordes muy definidos, de un tejido de granulación central y que no duele. La característica de esta lesión es que no es dolorosa. Entonces, tenerlo en cuenta que estas lesiones no dolorosas pueden tener también nódulos lineales. Esto se conoce como patrón esporotricoide. Pero recuerden que la clave es una úlcera de bordes bien definidos, no dolorosa. Aparece generalmente en zonas zonas expuestas, no en zonas cubiertas. Una de las características de esta lesión es que estas placas que se ulceran luego pueden tener lesiones satélites. Con esa característica yo puedo plantear un diagnóstico muy probable. Miren, una lesión ulcerada inicial y que tiene un trayecto lineal nodular. ¿Frente a qué enfermedad estamos hablando? Otra lesión, miren, nodular lineal, con lesiones satélites. Se ulcera la primera lesión, la prima infección se ulcera y luego desarrollan lesiones a distancia, que puede ser lineal o pueden ser simplemente lesiones satélite. Entonces, ¿qué enfermedad es? ¿Qué dermatosis? Es una leishmaniasis, que es una parasitosis
que va pues ser provocada o llevada por un flebótomo, y eso va a provocar esta infección por leishmania, ¿no? El diagnóstico generalmente es epidemiológico, es decir, ver que la lesión o la enfermedad esté en la zona, hay exámenes directos, cultivos y la biopsia, ¿no? Reconocer muchas veces la zona va a ser importante para determinar esta dermatosis. Entonces el diagnóstico va a ser sencillo si uno va a ver el parásito dentro de los exámenes directos, pero la sospecha epidemiológica va a ser importante, es decir, la zona que tenga una úlcera no dolorosa, que no mejora, que son asintomáticas generalmente y duelen cuando se sobreinfectan. Entonces, pero va a ser importante que el diagnóstico va a ser sencillo si uno ve el parásito, por ejemplo, en este caso, ¿no? Es un amastigote de leishmania, y donde voy a ver pues que dentro de la célula están estas estructuras. Entonces eso es una leishmaniasis. ¿Y qué tengo que hacer para determinar este diagnóstico? Es hacer todo lo que tenga yo disponible como exámenes laboratoriales, ¿no? Tener la sospecha clínica y tener exámenes laboratoriales. Otras de las enfermedades que podemos ver, por ejemplo, es tuberculosis cutánea. Dependiendo de la epidemiología, dependiendo del tipo de tuberculosis, vamos a tener una presentación clínica. En este caso estamos hablando de una tuberculosis por inoculación, ¿no? Recuerden que el bacilo va a estar en el suelo y van a ser llevados pues por estos fenómenos climáticos, pueden ser llevados, y básicamente la tuberculosis que les traigo es la tuberculosis por inoculación directa. Por ejemplo, aquí vamos a ver lupus vulgar. Es una placa infiltrada de largo tiempo, no es una placa de corto tiempo, sino es una lesión de largo tiempo, pero es infiltrada, generalmente facial, ¿no? Y que tiene un aspecto pues duro y que va extendiéndose en forma centrífuga. Entonces son generalmente sin síntomas, no tienen síntomas. Otra forma de tuberculosis por inoculación es la forma verrucosa. Miren, esto es porque el paciente pisa en un lugar donde está el bacilo, ingresa por inoculación directa y forman estas lesiones verrucosas, ¿no? Pues se puede ver en las playas, en los ríos, de un paciente que es bacilífero, que lo expulsa y uno va y lo pisa, por ejemplo, ¿no? Son formas verrucosas de la misma presentación clínica, miren, pero en pacientes distintos. Es en zonas donde va a haber inoculación, pues en la planta del pie, en la palma, en la rodilla, en zonas donde va a haber inoculación. Entonces la forma clínica es una placa exoendofítica hacia arriba, hacia abajo, es decir, verrucoso, y que no tiene muchas veces síntomas, ¿no? Lo tiene ahí el paciente por largo tiempo y a veces piensan que son verrugas, y no, son formas de inoculación directa de tuberculosis. Entonces recuerden que por inoculación directa se puede dar esta forma clínica. Una particularidad es que la tuberculosis tiende a ser atrófica en el centro, pero la placa verrucosa se extiende en la parte periférica. Hay costras hiperqueratóticas, que es lo que va a llamar la atención, y eso es un marcador de esta enfermedad en la forma clínica del lupus vulgar. Miren lo que les decía, la zona central atrófica y la forma verrucosa periférica. Esto es una forma del lupus vulgar. Otras formas clínicas, aquí, bueno, ha habido un problema con la foto, se ve un poco borrosa, pero lo que les quiero demostrar es que la zona central es atrófica y lo periférico es verrucoso. Ahí yo sospecho del lupus vulgar en la forma de tuberculosis. Hay otras formas verrucosas, sí, por ejemplo, leishmaniasis verrucosa cutis también lo puede dar. Entonces son otros diagnósticos diferenciales que lo que tenemos que tener en cuenta, y no solamente quedarnos como una forma de verruga vulgar, sino hay otros diagnósticos diferenciales. Siempre en ellos el PPD es muy alto. Miren, un PPD en 24 me va a hacer sospechar. Esto también es un nódulo del ordeñador. Esto debe ser por bovis, bacilo tuberculosis o bovis también. Son formas verrucosas en zonas de inoculación directa, miren, ¿no? Son formas verrucosas. Dense cuenta que hay una placa hiperqueratótica que es lo que va a predominar en estas lesiones. Y la zona es central atrófica, verrucosa periférico, pero la zona central es atrófica. Entonces se va a dar en toda la zona. En este caso es por inoculación, una TB intestinal, y que desarrolla una placa verrucosa. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de esta forma de tuberculosis? Es conocer el cuadro clínico, ¿no? Es decir, la forma de presentación clínica en la piel. Una biopsia que sea compatible, un PPD muy positivo, mayor de 10,
y un ensayo terapéutico, es decir, someterlo a tratamiento antituberculoso. ¿Y cuando digo que es una respuesta adecuada? Cuando después de 6 semanas de haber recibido tratamiento, ellos o las lesiones han remitido un 90 hasta 100%, y eso hace pues el diagnóstico de tuberculosis por inoculación. Muchas veces son paucibacilares, por eso es que el cultivo no es un buen diagnóstico, no encontramos el bacilo, es muy raro, por eso que tenemos que basarnos en estos criterios clínicos, ¿no? Criterio clínico, histológico, un PPD y la prueba terapéutica. Recuerden que la prueba terapéutica es que en 6 semanas haya resuelto estas lesiones. ¿Cómo sospechar? Reconocer las formas clínicas va a ser importante. Lo que hemos visto, la placa verrucosa es una de las formas, el lupus vulgar también. El lugar, la epidemiología es importante. Hay limitaciones en los métodos diagnósticos. Recuerden que el cultivo muchas veces son negativos. No vamos a aislar. Sí tenemos que hacerlo, pero no vamos a aislar a la gente. Saber interpretar el PPD más de 10 es importante en nuestra población. Y si son niños, se recomienda pues tener en cuenta este valor, porque en ellos el PPD va a ser ya alto y el ensayo terapéutico va a ser importante. Otra de las enfermedades que podemos ver y que no es muy frecuente, pero que sí es muy letal, son estas lesiones. Miren, placas infiltradas, centros faciales, en donde también va a haber una presentación clínica en el tórax, en la rodilla, y si se dan cuenta es una placa eritematoviolacea, asintomática, de larga data o de semanas o meses de evolución, que hay que tenerlo en cuenta en estos fenómenos, ¿no? Porque se conoce que este agente usa el agua como transporte, pero no está en el agua, ¿no? ¿Y por qué es crucial el diagnóstico? Porque miren, el paciente, si tiene esta placa infiltrada y tiene trastornos sensorios, se vuelve soporoso, yo debo plantear una progresión del sistema nervioso central. Entonces, una dermatosis que va al sistema nervioso central o compromete el sistema nervioso central, yo debo pensar en Balamutia mandrilaris, una mebiasis de vida libre. Esta Balamutia está en el suelo, pero utiliza el agua como transporte. Entonces, ¿dónde se ha visto casos? En toda la costa norte, por ejemplo, Piura, Trujillo, Ica, zonas desérticas donde ha habido el suelo y que en este caso puede ser pues transportado por el agua. Entonces, como yo sospecho, recordaron esa lesión, placa infiltrada, generalmente centrofacial, la segunda presentación es en rodilla y luego tórax. Pero recuerden que es una placa infiltrada, una lesión que cuando yo voy a palpar la lesión, voy a tener la consistencia en la punta de la nariz. Eso es una placa infiltrada. Entonces, tener en cuenta esta consistencia, placa infiltrada de una evolución de semanas o meses y que tiene un compromiso neurológico, voy a plantear Balamutia. Tenerlo en cuenta esa entidad. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Bueno, haré una biopsia, tengo que sospechar altamente de la ameba, buscar la ameba en la biopsia, y si tiene signos y síntomas neurológicos, que es lo que no queremos que llegue, bueno, plantearé pues Balamutia mandrilaris como diagnóstico probable. Este es un paciente que tuvo una lesión de 4 años de evolución en la pierna y que luego desarrolló lesiones cerebrales, pero que en la actualidad pues ella está viva. Entonces estas dermatosis pueden ser vistas, les sugiero que revisen bien las lesiones y tenganlo en cuenta. Muchísimas gracias, soy el Dr. Ramos de Dermatología. Cualquier cosa, está mi correo, me pueden consultar también por ahí.